Shalom, shalom. En verdad, Moshe Rabbeinu, Moisés, ¿era tartamudo? No, la respuesta es que no. Moshe Rabbeinu, Moisés, no era tartamudo. Cuando la palabra nos habla acerca de que él es tardo para hablar, fíjense la palabra lo que es, y así se traduce del hebreo, tardo para hablar. Esto significa que él se le dificultaba expresarse con el requerimiento debido. Miren, Moshe Rabbeinu es conocido en el pueblo judío, es conocido para nosotros, y bueno, para todo el mundo, pero en el judaísmo es más conocido que Moisés es considerado el hombre más humilde que ha pisado la tierra. Por supuesto, después de Yahshua, ¿no? Después del Mashiach, Moshe es considerado el hombre más humilde. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que es un hombre de carácter, un hombre de entereza, un líder, uno de los mayores líderes que ha pisado la tierra, también quizá después, bueno, sí, después del Mesías, pero me refiero a que junto con Jesucristo ha habido más personas que han sido grandes líderes, y posiblemente después de Jesucristo, Moisés ha sido el más grande líder de la humanidad. Él, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de que tenemos que hacer tikkun, de que venimos, una de las razones por la que estamos en este mundo, es corregir nuestros rasgos de carácter que nos confrontan, que nos enfrentan, que nos producen problemas con nuestros congéneres en este planeta. Una de las funciones de estar en esta tierra es trabajar apegados a Dios para esos, vamos a decirle ahorita, defectos o malos rasgos de carácter, vamos a llamarle así para entendernos, nuestros puntos a mejorar, los convirtamos en lo que deben de ser, virtudes. Porque Hashem, el Creador bendito es, nos hizo con virtudes, no con defectos. Entonces, nuestra historia se trata de ir corrigiendo, saber enfrentar con la guía de la bendita palabra, enfrentar lo que nosotros llamamos nuestros defectos. ¿Para qué? Para irnos perfeccionándonos con la ayuda de Dios, para hacernos cada vez más similares en lo que es nuestra parte humana al Creador. Por eso el Mashiach dice ser íntegros, ser perfectos, ser sin culpa, que no haya ninguna resquebrajadura en ti. Una resquebrajadura es una falla, como una falla geográfica, tectónica, una fractura que se abre en la tierra. Así los pecados, las fallas, nuestras heridas, provocadas o no, producen una rajadura en nuestro ser. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, con la ayuda de Hashem, pegar esa herida, sanar las heridas, pegarlas para que cicatricen y entonces ya no haya división ni en nosotros ni entre los seres humanos. El gran tikkun, que se llama la corrección, hacer tikkun, el gran tikkun de Moshe Rabbeinu era su carácter. No porque fuera un defecto, sino que él era tan claridoso, tan sincero, tan auténtico, que él de verdad aborrecía cosas sucias, cosas vulgares, cosas feas. Todo lo que fuera ofensivo a Dios, para Moshe era quizá más ofensivo. Entonces Moshe, vamos a decir, para hacer un video corto, que Moshe Rabbeinu no era diplomático. O sea, Moshe Rabbeinu, pese a que vivió 80 años en Egipto y en la parte más alta, o sea, en una familia de poder, donde él conoció todos los protocolos, donde conoció todas las estrategias de guerra de los egipcios, porque él vivió ahí 80 años siendo como hermano del que luego sería faraón. Él aborrecía la mentira, la hipocresía. Entonces,
Como sabemos, la política a veces roza la hipocresía. A veces. Nos parece que siempre es así, pero la verdad es que no. Pero la hipocresía a veces roza el ser político, el ser diplomático. A Moshe le costaba mucho trabajo eso. Entonces, cuando el Eterno, bendito es, le ordena a Moshe: tú vas a ir a Faraón, e incluso en hebreo dice: tú te vas a meter en Faraón. Entra en él, o sea, tu alma va a entrar a la esencia de Faraón, que es toda la maldad, toda la perversidad, todo lo vulgar, todo lo sucio, todo lo bajo. Imagínense la prueba que le está poniendo Hashem a Moshe Rabenu. Uno, tú tienes que trabajar en tu carácter, o sea, te he escogido por tu carácter, pero también tienes que trabajar con él porque eres... Quizá Moshe Rabenu era muy impulsivo, y un gran líder debe de aprender a dominar la impulsividad. Qué bueno que tengas carácter, qué bueno que seas valeroso, pero también tienes que aprender a ser, pues en cierto sentido, político. Nada más que Moshe Rabenu le era muy complicado. Ejemplo, cuando Moshe ve que están maltratando a uno de sus hermanos, cuando él cobra de nuevo esa conciencia total de que él es judío y de que estaban maltratando a un hermano judío, cuando cobra esa conciencia de que él es mi prójimo y un egipcio lo está maltratando, los sabios nos dicen que Moshe no lo mató con las manos, no lo mató a golpes, Moshe lo mató con la verdad. Moshe tenía un poder de palabra, tenía una fuerza ya que le había concedido el Eterno, que con las palabras lo mató. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Cuántas veces, ojalá que no nos haya pasado mucho, ¿verdad? Pero cuando alguien nos dice nuestras verdades así, sin tapujos, te destruye. Una verdad dicha sin consideración puede destruir la vida de una persona. Es lo que hoy en día se le llama la violencia psicológica, la violencia verbal, la humillación, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo que tenemos con Moshe Rabenu, un hombre que era, sí, muy humilde. Él no era pendenciero, no estaba buscando guerra, no se sentía todopoderoso, no. Pero era celoso de las cosas del Eterno, celoso de ser recto ante Dios, así como José, antes que Moshe, vivió adentro de Egipto, siendo Egipto como Las Vegas, pero peor, el lugar más depravado del planeta y más sucio, más corrupto, más feo, idólatra, donde no hay temor de Dios. José nunca se corrompió. José nunca hizo lo que hizo el pueblo de Egipto, ni se permitió nada que fuera ofensivo a Dios. De la misma manera, Moisés nunca hizo nada que fuera ofensivo a Dios. Y aún así él tenía que soportar la presión de vivir en un lugar lleno de gente malvada, perversa, depravada, ¿no? Moshe, con su palabra, con su modo de expresar, con su poder de palabra, mató a ese egipcio. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? El poder de Moshe ya era muy grande en expresar las cosas. Pero he aquí que el Eterno no estaba requiriendo de Moshe esa fuerza total de su palabra de sinceridad e ir y decirle a Faraón 3 cositas y ponerle los puntos sobre las íes a Faraón. Vamos, como decimos en México, soltarle todas sus netas al Faraón. No lo iba a hacer así. ¿Por qué? Porque el Eterno, él sí quería y con justicia hubiera eliminado a Faraón porque era una persona malvada. O sea, Faraón era una persona criminal. Pero Hashem quería y quiso demostrarle a Faraón que podía ser misericordioso aún con él, si Faraón se arrepentía. 2, Hashem, como el rey del universo, no podía hablar directamente con Faraón porque el nivel de suciedad de Faraón, el Eterno no tenía nada que ver con él, pero envía a Moshe para que Moshe también crezca y aprenda. Y lo envía como su representante y por eso dice, tú vas a ser como Elohim para tu pueblo, o sea, para todos. Cuando yo te envíe ante Faraón, es como si él estuviera hablándole Dios.
Fíjense lo importante y la humildad tan grande de Moshe, porque Moshe nunca se la cree. O sea, dice, gracias por esa responsabilidad tan gigantesca, pero pues yo no lo merezco, pero lo voy a hacer, pero tú eres el rey. Pero Hashem le dice, ellos te van a ver a ti como Dios. O sea, como si fuera yo, dice el Eterno. O sea, yo te mando con toda esa carta poder de decir, lo que diga Moisés, haz de cuenta que lo está diciendo Dios. Pero acuérdate que Moisés siempre fue temeroso de Dios, siempre se puso en su lugar. Nunca Moisés se quiso creer a alguien que no era. Por eso su nivel de humildad, ¿te das cuenta? Tenía el cargo más grandioso de la humanidad. Ser el varón de Dios, ser el Mesías en su tiempo. Ajá. Hablaba cara a cara con Dios. Y aún así, él era el más humilde del planeta. Aún así tú recuerdas que el pueblo le maltrataba mucho. Bueno, entonces me apuro para terminarlo pronto. Moisés tenía que hacer su ticún de su carácter. Moisés, a lo que se refiere en la palabra que era tardo de palabra, era no le iba a poder hablar de la manera correcta a Faraón. Moisés tenía miedo de que su palabra fuera tan directa, tan fuerte, que destruyera a Faraón o que lo hiciera enojar y se desatara más cosas terribles para su pueblo. Entonces Moisés decía, yo no puedo ir. Yo no tengo esa capacidad de hablarle así a esta gente. O sea, a mí, aparte de que me va a matar Faraón porque sabe quién soy, porque viví 80 años ahí, yo le voy a decir todas sus verdades y te voy a fallar, Señor. No le voy a hablar como tú esperas. Por eso el Eterno le dice, ¿no estoy mandando a Aarón contigo? ¿Cuál es la personalidad de Aarón? Aarón, aunque Moshe era muy humilde, el más humilde, recto, humano, justo, era de mucho carácter, era de mucha fuerza, y por eso también recuerdas que él se enoja porque el pueblo como lo trataba a veces mal, ¿no? Entonces era humano al final Moisés, y el Eterno nunca se enoja con Moshe por eso. O sea, se enoja de que se equivocó, pero no por eso no le permite ver la tierra prometida, sino que el plan de Dios era que él iba a venir después en el Mesías, ¿no? Baruch Hashem. Aarón es pacífico, Aarón es conciliador, Aarón es más por la paz, porque vamos a hablar tranquilos, y por eso Aarón es el que habla. Moshe dice la instrucción de Dios casi como un guión. Aarón es el que hace todo el preámbulo y el protocolo de Señor Faraón, mire, porque Hashem respeta. Hashem, siendo Dios, si quería no lo hacía, pero siendo Dios y siendo magnánimo y bueno y justo y misericordioso, respetaba las formas y dijo, yo protocolariamente vengo a pedirte que por favor liberes a mi pueblo. Te lo estoy pidiendo amablemente. Ajá. Si yo quiero no lo hago, pero estoy siendo magnánimo, justo, te estoy dando tu consideración, Faraón. Por eso tenía que hablar Aarón. Hablar tranquilo. Con los faraones de este tiempo, tú no puedes llegar y decirles así sus verdades porque desatas más destrucción. Tienes que ser más inteligente y ser diplomático, negociar las cosas, depender de Dios. Es por eso que Moshe no era que tartamudeara, es que decía, ¿cómo le hablo? Tú ubícate en que tienes que decirle algo muy importante a tu jefe. Tienes que pedirle algo muy importante para ti. Seguramente te vas a poner a recordar qué dificultad es de explicarlo y decir, jefe, requiero esto o quiero esto o merezco esto o necesito esto de ti o me tienes que dar esto, ¿cómo se lo pido? Ahí es donde se refiere la palabra que Moshe era tardo de palabra. O sea que Moshe te iba a decir las cosas directas, pero si Moshe tenía que pensar cómo lo digo para que no se ofenda y ser muy diplomático, eso era la dificultad de Moshe. Y se comprueba en que en toda la vida de Moshe su tikún era paciencia, no reaccionar, y por eso es que es de tanto valor decir, con toda razón, que Moshe Rabenu fue el hombre más humilde que ha pisado la tierra. Shalom.